días, hermanos queridos, que Dios les bendiga. Primeramente, agradecer al Señor por esta oportunidad que se me ha brindado de poder participar de esta instancia tan relevante, tan importante para nuestra Iglesia nacional. Y bueno, principalmente en cuanto al desafío que tenemos, ¿verdad? Ya sea a nivel nacional o desde nuestras iglesias locales, con el compromiso con la misión. Así es que es todo un privilegio para mí poder ser parte de esta conferencia y de poder compartir también un tema tan trascendente, ¿no? Y fundamental en cuanto a la realización de la misión, pues tiene que ver precisamente con el llamado, ¿no? Con el llamado que el Señor nos hace para que podamos llevar a cabo y cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Así es que este tema de vocación y ministerio, por allí hay una pregunta que se compartía en lo que ha sido la difusión de esta conferencia y apuntando a lo que iba a abordar este tema. Y la pregunta es ¿qué hacer si Dios me está llamando? Y es de verdad una pregunta que provoca, ¿no? Que nos despierta, y principalmente a aquellos que de una o de otra manera están en ese proceso experimentando de parte del Señor un llamado especial, un llamado específico para, para participar del ministerio, para participar de la obra del Señor. Esa obra, ¿no es cierto?, que tiene lugar en la iglesia local, de la cual somos parte, de la cual formamos parte, pero también esa obra que desde la iglesia local se expande para alcanzar la ciudad, para alcanzar el país y para alcanzar al mundo entero. Entonces, tomándome la frase del pastor Jorge de hace unos minutos, el servicio, ¿no es cierto?, en la iglesia local y desde la iglesia local. Antes ya de entrar en el tema, y pensando en que probablemente muchos de quienes están participando de esta transmisión no me conocen, mi nombre es Daniel Bontes, soy pastor de la Alianza ya por espacio de 23 años. Mi primer ministerio pastoral lo realicé en mi último año de seminario, siendo pastor de una congregación rural, allí muy cerquita de Temuco, y bueno, y que significó una experiencia de verdad muy enriquecedora. Mi primera experiencia, estar, entre comillas, al frente de una congregación, de atenderles, de acompañarles, y de verdad que fue una experiencia que marcó obviamente de manera potente mi vida y bueno, el inicio de mi ministerio. Y luego el Señor me permitió incorporarme al equipo pastoral de la iglesia Dinamarca, y allí también estuvimos por espacio de 9, 10 años sirviendo allí en ese equipo pastoral. Otra experiencia igual llena de riqueza para mi vida personal, para mi familia también, y en lo que el Señor estaba también, ¿no es cierto?, formando en mi vida en cuanto al ministerio al cual Él me había llamado. Y desde allí, desde la iglesia Dinamarca, el Señor me trajo al norte donde hoy me encuentro, desde mediados del 2007, y el Señor me trajo para tomar la dirección de un proyecto de plantación de iglesia en la ciudad de Coquimbo, en la ciudad puerto de la cuarta región. Y también fue todo un desafío en un principio llegar a trabajar en un lugar en donde no había una iglesia establecida, había un grupo pequeño de hermanos que me esperaba y que había sido el trabajo previo del misionero Bill Hills, quien, entre comillas, es quien da inicio a la obra en Coquimbo, al proyecto de plantación, y llego junto a mi familia para comenzar a trabajar con ese pequeño grupo de hermanos. Y desde ese
tiempo a la fecha, ya han pasado 13 años, el Señor me ha permitido, por gracia y por misericordia de Él, ver consolidarse la obra en esta ciudad y ya hoy día ver a una iglesia establecida, con ministerio, con liderazgo, y una iglesia también que comienza a proyectarse, ¿no? para alcanzar más allá de nuestra frontera. Así es que ha sido un tiempo, han sido años tremendamente bendecidos para mi vida, y también en la experiencia que me ha ido permitiendo también ir recogiendo un sinnúmero de verdades y de aprendizaje también para mí, y que de alguna forma creo que puede ser útil al momento de compartir un tema como este, ¿ya? Hablando desde lo que la palabra del Señor nos entrega, pero también compartiendo lo que ha sido la experiencia ministerial durante estos 23 años. Dicho todo eso, vamos a orar entonces para que el Señor nos acompañe y nos dirija en este tiempo en donde vamos a compartir este interesante, cautivador y desafiante tema. Así que les invito a que oremos, que usted me acompañe, demos gracias al Señor y podamos disponernos entonces para recibir su palabra. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias. Señor, qué bueno ha sido este tiempo en el que llevamos participando de esta conferencia. Gracias por la palabra que nos entregaba, Señor, en el principio de este programa a través de tu siervo, Pastor Miguel Ángel. Y ahora, Señor, aquí estamos con muchos de mis hermanos participando a través de esta transmisión en vivo, y queremos compartir, Señor, tu palabra, tu bendita palabra. Que tu Espíritu Santo nos haga entender, Señor, esta verdad, que tú puedas hablar al corazón de aquellos que están experimentando, Señor, ese llamado que viene de ti, y que esta palabra que hemos de compartir, Señor, también pueda ser un instrumento en tus manos para seguir profundizando ese llamado y confirmando en aquellos, Señor, a quienes tú ya desde hace un tiempo estás hablando. Gracias, muchas gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartirles la presentación y así ustedes puedan acompañarme y seguirme en lo que voy a exponer. Quiero tomarme de este texto de Hechos, capítulo 9, versículos 5 al 6, que nos habla acerca de la conversión y del llamado del apóstol Pablo. Creo que si estamos en un contexto de un programa de misiones, qué mejor, ¿no? De pensar en la figura, en este personaje tan atractivo como es el apóstol Pablo. Y el Señor me llevó a considerar el testimonio del apóstol para poder desarrollar esta temática. Y bueno, un extracto de todo lo que el texto, ¿verdad?, nos comunica, nos entrega, versículos 5 y versículos 6. Ya conocemos toda la historia, ¿no? Todos los pormenores, todo el contexto de este hecho narrado aquí en el capítulo 9, así es que me voy a obviar todo ese detalle, pues entiendo que cada uno de ustedes ya lo conoce, lo ha leído en más de alguna oportunidad. Bueno, es una experiencia, ¿no es cierto?, tremenda, y testimonio, ¿no es cierto?, de la vida del apóstol que se nos comparte. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La conversión y el llamado de Pablo. ¿Y por qué hablar de conversión? Si nuestro tema es el ministerio, ¿no? Es el servicio al cual el Señor nos convoca. Y es porque no puede haber llamado, hermanos, no puede haber ministerio si no hay conversión. Desde allí parte, desde allí se inicia, ¿no? Y cuando hablamos de conversión, hablamos de la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo que ocurre en la vida del hombre y de la mujer que tiene un encuentro personal con Jesús y que pone su mirada en Él y que deposita su confianza en Él y que le llega a reconocer como el Señor y como el Salvador de sus vidas. Entonces hablamos de ministerio, ¿no es cierto? Vamos para atrás, conversión, y esa conversión tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la persona y tiene que ver con la obra de Cristo. No puede haber ministerio, no puede haber servicio si primero no existe, ¿no es cierto?, ese encuentro transformador, si la persona no ha experimentado la conversión en su vida. Y estas dos preguntas que el relato nos entrega, preguntas que hace el apóstol Pablo, precisamente nos está indicando aquello, ¿no? Esa primera pregunta que confronta al apóstol Pablo, a Saulo, ¿no es cierto?, en este momento, con ese Jesús a quien, entre comillas, persigue, está persiguiendo a los seguidores de Jesús, pero en realidad su problema es con Jesús, ¿no? Su problema es con el Señor. Y allí el Señor se le presenta, el Señor se le revela. ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta es, soy Jesús. Soy Jesús. Y allí tenemos, sin duda, el texto no nos entrega tanto detalle, pero lo que ha ocurrido allí es este encuentro entre Saulo y Jesucristo. Un encuentro que lo transforma, un encuentro que lo cambia total y absolutamente. Conversión. Y de ahí viene la segunda pregunta, ¿no?, que tiene que ver ahora con el tema que vamos a tratar. ¿Qué quieres que yo haga? Y allí en esa frase está encerrado, ¿no es cierto?, el llamado que el Señor nos hace al servicio en la iglesia, al ministerio. Así es que la experiencia del apóstol nos ayuda a comprender, ¿no es cierto?, esta relación que existe entre ministerio y servicio. ¿Quién eres? Primero, y luego, ¿qué quieres que yo haga? Así es que tomándonos de esa segunda pregunta, y que quizás es la pregunta que tú hoy día te estás haciendo, y no te la haces tú, sino se la estás haciendo al Señor, porque algo está ocurriendo en tu vida, algo está pasando, y le estás consultando al Señor qué es lo que Él quiere de ti, cuáles son sus planes, qué propósitos Él tiene con tu vida. Estás en la iglesia, estás sirviendo en la iglesia, pero hay algo que no te tiene, entre comillas, ¿no?, tranquilo. Y esta pregunta está allí presente. Y cada vez se hace más fuerte, cada vez se hace más intensa. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esta pregunta que el apóstol, ¿no?, se hizo o le hizo al Señor. Y el Señor quiere claramente que le sigamos. El Señor quiere que le sirvamos. Hay un llamado al servicio. Y este llamado es transversal. Este llamado abarca a todos los creyentes. Nadie queda fuera, nadie está exento de este llamado que el Señor nos hace. El Señor nos llama a salvación, y luego que le hemos
encontrado y nos hemos convertido a Él, entonces el llamado sigue para que le sirvamos. Y que tiene que ver con los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios que Él desea llevar a cabo y propósitos que serán llevados a cabo a través de personas, a través de hombres y mujeres, a través de su iglesia, a través de su iglesia, a través de su pueblo, a través de su pueblo. Cuando analizamos en el relato de las Escrituras la figura de la iglesia, nos podemos encontrar, ¿no es cierto?, con este principio de que la iglesia es pueblo de Dios en primer lugar, pero también que somos pueblo de siervos. De siervos. El Señor nos ha llamado con un propósito maravilloso, y es usar nuestras vidas para el cumplimiento de sus propósitos. Y este es un aspecto que identifica a la iglesia, es un aspecto de la identidad de la iglesia. La iglesia existe para servir, la iglesia está presente en este mundo, es parte y está allí en medio de la sociedad para servir, y a través de ese servicio mostrar a Dios, dar a conocer a Dios. A través de ese servicio, que el poder de Dios se manifieste y sea conocido. A través de ese servicio, Dios pueda ser revelado al mundo. Y de allí la importancia que cada creyente entienda este llamado inicial y que es general, que ninguno, ¿verdad?, queda fuera de él, que ninguno queda exento. Este ministerio que se asume de manera comprometida por cada creyente hace posible que la iglesia sea lo que debe ser. Y allí, entonces, cada uno de nosotros debe asumir su responsabilidad. Que la iglesia sea lo que debe ser. Y fíjese, ¿no?, qué privilegio tenemos. Que el Señor nos haya considerado para ser en sus manos instrumentos, para que la iglesia, ¿no es cierto?, cumpla su tarea, para que la iglesia se vaya edificando a través de la obra y de la función que desarrolla cada uno de aquellos que son miembros de este cuerpo que es la iglesia. Jesús y su vida de servicio viene a ser el modelo que nos debe inspirar. Y cuando vamos a los evangelios y observamos la persona del Señor, nos deslumbra su figura, ¿no? Nos impacta verlo tan encarnado en cada situación, en cada lugar en el cual se encontró, en cada lugar que recorrió. Y lo vemos allí, sirviendo, lo vemos comprometido con la gente, lo vemos cercano a las personas, no aislado, no retraído, un Jesús activo, un Jesús visible, un Jesús dinámico, un Jesús sirviendo, atendiendo a las multitudes. Un Jesús conmovido por la necesidad de esa multitud. Siempre nos conmueve ese texto del Evangelio cuando el Señor ve a las multitudes y siente, ¿no?, sus entrañas se conmueven y siente compasión de ellos porque los ve como ovejas sin pastor. Y así vemos al Señor viviendo su día
para estar con los demás, para servir a los demás. Jesús y su vida de servicio viene a ser el modelo que nos debe inspirar. La iglesia sirve para eso. La iglesia está para servir. La iglesia está para estar presente, para ser visible y para impactar, ¿no es cierto?, el lugar donde el Señor le tiene. Cada uno de nosotros somos iglesia. Juan 13, versículo 15, que lo cito allí, el Señor, aquella ocasión, aquella noche, antes de que fuese entregado, el Señor lavó los pies a sus discípulos. Y qué ejemplo más gráfico de lo que la iglesia debe hacer, de lo que debe caracterizar nuestra vida como hijos de Dios. Y luego el Señor sentencia, ¿no?, esta verdad y dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y allí tenemos, ¿verdad?, de una manera muy ilustrativa, muy gráfica, el servicio del Señor. Y luego este llamado que Él nos hace para que, así como Él lo hizo, también nosotros lo hagamos. Para eso existimos, para eso el Señor nos tiene. En este mismo Evangelio, capítulo 15, versículo 16, hablando acerca de las consecuencias, del resultado que debe traer, ¿no es cierto?, el servicio al cual Él nos llama, que no podemos estar allí inactivos, pasivos. El Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así es que esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta es clara. La respuesta es evidente. El Señor nos ha llamado a servir. El Señor nos ha llamado como iglesia y nos ha llamado como creyentes, como discípulos, a cada uno de nosotros a servirle. Que nuestra vida se adorne de frutos que honren y que glorifiquen al Señor. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás sirviendo? ¿Estás sirviendo en tu iglesia local? Si Dios te está llamando, es porque estás sirviendo. Bueno, de eso vamos a hablar en un momento más, cómo descubrirlo, cuando el Señor nos llama al ministerio. Pero aquí estamos, respondiendo a esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos llama a que le sirvamos. El llamado a servir. Hay otro aspecto importante que cuando pensamos en el servicio y también intentando dar otra respuesta también a esta pregunta de qué es lo que el Señor quiere que yo haga, o aclarando, más bien dicho, lo que eso significa, el Señor también nos hace un llamado integral a nuestra vida, para que toda nuestra vida pueda estar dedicada, pueda estar consagrada para el Señor, ¿no? Que no exista una dicotomía en la praxis, ¿no?, de la vida, en la práctica de nuestra vida, en lo que es nuestra actividad eclesial y lo que es nuestra vida particular, ¿no?, podríamos decir, privada. El llamado al servicio abarca toda mi vida.
cada una de las esferas, ¿no es cierto?, en la cual nuestra vida se desarrolla. Y hay una frase que leía en un artículo citando a Martín Lutero que decía, este era un pensamiento y que lo encontré muy válido para considerarlo en esta parte. Martín Lutero decía, lo que haces en tu casa vale tanto como si lo hubieras hecho en el cielo para nuestro Señor. Lo que haces en tu casa vale tanto como si lo hubieras hecho en el cielo para nuestro Señor Dios. Y yo pensaba en esa figura de la casa, pero un poco más allá, todo aquello que yo hago fuera del ámbito eclesiástico. Más allá, ¿no?, de la actividad litúrgica, más allá de la actividad de lo que la iglesia local me permite. Y aquí entonces entra el tema de las vocaciones, de las actividades que cada uno desarrolla, en donde Dios te ha puesto las herramientas y los recursos que Dios te ha entregado, que Dios ha puesto en tus manos. De pronto pienso que por mucho tiempo la misión de la iglesia, el ministerio de la iglesia, el servicio de la iglesia, se recluyó, ¿no es cierto?, al templo, se recluyó a la actividad, ¿no es cierto?, eclesial. Y el llamado a servir no es exclusivo para el ámbito eclesial. Eso está claramente identificado en la Escritura. De pronto tenemos algunas ideas, ¿no es cierto?, que se han ido transmitiendo de generación en generación y que claramente nos han confundido y no nos han permitido comprender en esencia este llamado que el Señor hace a su iglesia de servirle aquí y allá. Entonces, de pronto se transmiten ideas como que la iglesia tiene un ministro para identificar, ¿no es cierto?, al pastor o al misionero. Pero como un predicador decía, la iglesia no tiene un ministro, la iglesia es un ministerio. Es decir, está compuesta por muchos ministros que llevan a cabo la obra, que están desarrollando un ministerio, que están sirviendo al Señor. Y otro pensamiento y otra idea que también de pronto refleja lo que no hemos logrado claramente entender es identificar a ciertas personas que están dedicadas, ¿no es cierto?, al servicio o al ministerio a tiempo completo, ¿no? Entonces en nuestras iglesias decimos el pastor o el misionero, digamos, ¿no?, él está dedicado a tiempo completo. Y resulta que aquello es el llamado que Dios hace a todo creyente, a todos sus hijos. Esto no es solo para el pastor. El servicio a tiempo completo abarca todas las esferas y todas las vocaciones. Entonces yo sirvo en mi iglesia local, en el ministerio en el cual participo, pero sigo sirviendo al Señor en esos otros escenarios donde el Señor me ha ubicado. Sirvo al Señor el domingo en el templo, pero también sirvo al Señor el lunes en la oficina. O el escenario en el cual tú te desenvuelves. Entonces, aquí llegamos, ¿verdad?, a entender esto, a comprender la importancia de ejercer, de ejercitar, de cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado en esas otras esferas también de nuestra vida.
claramente el Evangelio impactaría mucho más si los cristianos, los creyentes entendieran esta verdad y vivieran el compromiso con el servicio también en aquellos otros escenarios. Y aquí, ¿no es cierto?, digo, la profesión, el oficio o la actividad que desarrollo debe estar al servicio del reino. Debe estar al servicio del reino. Sí, mi hermano. Moisés, cuando uno hace un recorrido de los personajes a quien Dios llamó para una tarea particular, vemos a Moisés, que sirvió a Dios como legislador y profeta. Vemos a José y Daniel, que sirvieron a Dios como hombres de Estado. Vemos a David, que sirvió a Dios como pastor y luego como rey. Vemos a Pablo, que sirvió a Dios como evangelista, como plantador de iglesias. Y así, el abanico es tan amplio y diverso. Usted puede seguir haciendo este ejercicio y ampliar la lista, pero claramente vemos cómo Dios llamó a hombres en distintos contextos, desenvolviéndose en distintos escenarios, cumpliendo distintas funciones, y allí el Señor les llamó a servir. Entendieron que Dios los instalaba en ese lugar para servirle a Él, para llevar a Dios a ese lugar, para instalar a Dios en esa actividad. Así que Dios nos llama a todos, nos llama a servir, y ese servicio debe darse en la iglesia local, pero también en todas las áreas, en todos los ámbitos de mi vida. Y claramente, veremos el impacto que eso traería, que aquello produciría. Y pensando en este tema, me acordaba de este personaje, de pronto desconocido en el relato de la Escritura, olvidado, Bezaleel, un artesano y diseñador a quien Dios usó de una manera increíble. Porque Dios no solo usa, entre comillas, ¿no?, los llamados, entre comillas, al pastorado, a las misiones. Dios puede usarte a ti. Dios te ha llamado a ti para que en el ejercicio de tu vocación Dios se muestre, Dios se glorifique, el reino se establezca, Cristo sea conocido. Y este ejemplo de Bezaleel, artesano y diseñador, es un maravilloso ejemplo. Y yo les invito a que leamos en parte para que conozcamos, si es que no has leído de él, pero es maravilloso. Voy a leer capítulo 35. También está la misma descripción en el capítulo 31. Y tiene que ver cuando Dios instruye y da la orden a Moisés, ¿no?, de la construcción del tabernáculo. Iba a ser una obra increíble, una actividad desafiante y que requería de personas calificadas para aquello, que otro no podría hacerlo. Y en este caso era Bezaleel. Hay cuestiones que solamente tú, en las manos de Dios, se harán.
De allí la importancia de entender, de asumir, ¿no?, que las cosas no se van dando así nomás por la casualidad, que es la opción que yo elegí, ¿no? Siempre hay un propósito mayor, en donde claramente vemos a Dios guiando y dirigiendo todas las cosas. ¿Por qué estás donde estás? Bueno, y tenemos el ejemplo de Besaleel, capítulo 31, capítulo 35 de Éxodo, verso 30 en adelante. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón, en el corazón de Besaleel, el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Besaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¡Wow! Es increíble el relato, ¿no?, de cómo se nos describe a estos personajes, pero cómo vemos a Dios también detrás de ellos. Su vida, su experiencia de vida, su proceso de formación en el oficio, en la profesión que tenían. Dios estuvo detrás de todo aquello. Dios los fue formando, fue permitiendo las condiciones, las instancias para que se fuesen capacitando. La inteligencia, la destreza, fue un regalo de Dios para ellos. Y que Dios luego lo usaría para un fin particular y especial. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que tienes aquellas habilidades? Porque sí nomás. Porque venían en los genes, ¿verdad? Y se te heredó aquella gracia especial. Siempre en nuestra vida, cuando llegamos al Señor, podemos entender de que nuestra vida se dirige en función de planes mayores, propósitos mayores a los nuestros. Y el Señor tenía, para la ejecución de esta gran obra, tenía a Besaleel y a Aholiab. Y como también ellos formaron a otros. Fíjate, o sea, el Señor donde Él te ha puesto. Y ahora me llama la atención cuando Moisés, describiendo a Besaleel, dice de que el Señor Jehová lo ha llenado, dice, del Espíritu de Dios. Esta es una característica o descripción que lo vemos muchas veces en la Escritura, ¿no? Pero ¿saben lo particular? Es que esta es la primera vez que lo encontramos y que se da como característica o que describe a una persona. Lleno del Espíritu de Dios. Interesante. Que la primera vez que aparece en la Escritura esta característica no es para describir a un profeta, no es para describir a un sacerdote, no es para describir a un patriarca, es para describir a un artesano,
Y Dios querido, hermano, hermana querida, Dios también a ti te ha dotado de una gracia especial, especial. Entonces debemos sentirnos con la responsabilidad también que allí donde estoy, donde el Señor me ha puesto a través de la vocación que ejerzo, Dios se revele, Dios se muestre, sea el canal, sea el instrumento a través del cual yo sirva a Dios y dé a conocer al Señor. Lo que haga, ¿no? Debo hacerlo entonces como para el Señor, así como lo aconseja el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Capítulo 3, versículo 17 de Colosenses, o el verso 24, hacedlo de corazón, dice, como para el Señor lo que hagamos. Ser médico, ser profesor, ser mecánico, ¿cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es el fin de tu vocación? Y podrías preguntarle hoy al Señor, y podrías comenzar a preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga con esa vocación, ¿no? Con aquella actividad, con aquel oficio, con aquella profesión? Así que el Señor nos llama a servir a todos. Es un llamado general, nadie queda fuera. Ahora hay instancias, hay contextos, hay escenarios particulares en donde el Señor nos pone, donde el Señor nos lleva. Hace una semana se me invitó a participar de la conferencia de educación cristiana, cuando se trabajó el tema de la educación. Y yo lanzaba, entre comillas, como el desafío de que comencemos a ver la educación de allá, ¿no? Se hablaba de la educación secular, como un campo misionero. ¿Y quiénes son los misioneros que deben ser enviados a ese campo misionero de la educación allá? Los profesores, ¿no? Nuestros hermanos que ejercen docencia, que tienen la vocación de la docencia y que han recibido las competencias, todos los recursos, las capacidades, ¿no? Para ejercer aquella profesión. Y junto con ello, ¿no? Hijos de Dios, conscientes del llamado del Señor, comprometidos con la obra, con el servicio de Dios, resueltos a llevar a Cristo, a llevar el mensaje, a comunicar al Señor. ¿De qué forma lo harás? Eso yo no te lo puedo decir. Eso es algo que Dios tiene que mostrar a tu vida. Esa es una respuesta que debe venir de Dios para ti. Pero es una pregunta que tú tienes que hacerle al Señor y tienes que hacérsela en serio. En serio. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el fin de la vocación, de tu vocación? Y por último, hablando acerca de este llamado que el Señor nos hace, ya llegamos entonces al llamado ministerial. Y seguimos haciéndonos, ¿no?, la misma pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Porque he servido en la iglesia, lo tengo muy claro. Y también en el desarrollo de mi historia de vida hay recursos que he ido adquiriendo, hay habilidades que he ido forjando, y también me he dispuesto a servir al Señor allí. Lo he hecho aquí, en la iglesia, y lo he hecho allá también. Pero parece que no es suficiente
Parece que hay algo más que el Señor quiere. Lo hago y lo hago con todo el amor, pero hay algo que no me deja sentirme totalmente completo. Y es probable que sí, que el Señor te esté llamando de manera especial, ¿no? De manera específica. Cuando hablamos del llamado ministerial nos referimos a ese llamado específico de Dios, que Dios hace. Es el llamado al cumplimiento de la misión a través de una tarea especial, que puede ser el pastorado, que puede ser la enseñanza, que pueden ser las misiones. Y como estamos en una conferencia misionera, puse misiones ahí en negrita, ¿no? Para destacarlo. En cada generación, Dios se ha encargado de llamar a siervos y siervas para el ministerio. Lo hizo conmigo hace 26 años. Y hoy día el Señor lo sigue haciendo y te está llamando a ti. Y te está convocando a ti. Tú eres ese siervo, tú eres esa sierva del Señor, a quien Dios está llamando a la obra, al ministerio, a un servicio especial, a un servicio particular. El llamado ministerial. Las claves. Hablo desde lo que yo viví y experimenté, de lo que la palabra de Dios principalmente nos enseña. Y que de alguna forma permita también descubrir o confirmar en tu vida que efectivamente Dios te está llamando. Y pueden haber más de las que yo voy a mencionar. Quiero mencionar 4 claves. Y la primera, que para mí es la fundamental, es tener la convicción que Dios me está llamando. Porque yo no puedo incursionar en el ministerio, sea en el área que sea, pero yo no puedo incursionar en el ministerio probando, sin tener la convicción que Dios me ha llamado. Por eso muchas veces los procesos del llamamiento al ministerio suelen tomar más tiempo del que, entre comillas, quisiéramos. Porque Dios también se encarga de aquello. Y ahí debemos estar como muy atentos a la voz del Señor, a entender los tiempos de Dios. Pero esto, queridos, la convicción. Quizás no tendremos la experiencia de Saulo, ¿no? Jesús mismo se le aparece a él. ¡Wow! Tremendo aquello. Ahora, que Dios puede también ir confirmando el llamado a través de experiencias sobrenaturales, sin duda. No es el momento para comenzar a compartir testimonios, ¿no?, que apuntan a ese tipo de experiencias. Sin duda, a lo mejor tú las tienes, querido. Pero de que Dios habla de muchas formas y se encarga de confirmar una y otra vez nuestro llamado, Él lo hace. Y si el Señor es quien está llamando, Él persistirá. Él persistirá. No te dejará tranquilo. El Espíritu Santo irá dando testimonio. El llamado, cuando Dios pone su mirada en un hombre, en una mujer, el llamado nunca se va. Y será algo que marcará totalmente nuestra vida.
No puedo tomarme mucho tiempo, quedan poquitos minutos. La segunda clave es pasión por Dios. Pasión por Dios. ¿Cómo está esa pasión por Dios? ¿Qué es lo que te cautiva del ministerio si estás pensando, entendiendo de que estás experimentando ese llamado? Primero revisa tu corazón. ¿Cómo está esa pasión por Dios? Allí, en paréntesis, puse un deseo mayor por las cosas de Dios. Después, ya había enviado la presentación, dije, en realidad creo que mejor que desear un deseo mayor por las cosas de Dios, mejor hubiese escrito un deseo mayor por Dios mismo. Por Dios mismo. Tu tiempo con Dios, tu vida de oración. Tu vida de oración. Tu disposición al sacrificio, ¿no? También. El amor sacrificial por Él. A lo mejor eso es algo que tú estás experimentando. Muchos no te entienden. ¿No? Muchos no entienden, pero ¿cómo? No sé si te estará pasando la mano. Pero es la pasión que está en nosotros. Es como un fuego que cuando se enciende, no hay nada que lo detenga. Si el Señor nos está llevando hasta que le digamos, Señor, aquí estoy. Amor al servicio. Amor al servicio, por supuesto. Consulta, hermano querido, hermana querida, si estás experimentando este llamado al ministerio. Consulta a quienes se encuentran hoy en el ministerio. ¿Cómo fueron llamados? Y te aseguro que en todos los casos te encontrarás con un destacado compromiso e involucramiento en el servicio de sus iglesias locales. Y es, como dice allí, es sirviendo cuando somos llamados por Dios. Amor al servicio. ¿Ama servir al Señor? Y por último, en esta parte, claro, gracias y dones visibles. Y puede que hasta yo ni siquiera sea consciente o me dé cuenta, pero otros lo notarán. Y aquí está el testimonio de la iglesia, ¿no? Que es tan válido y que es tan relevante. Cuando una persona está llamada al ministerio, los dones espirituales son evidentes. Y aquí yo agregaría también, por si te lo estás preguntando, es las competencias vocacionales. Porque lo vimos en el punto anterior, ¿no? Pero resulta que tú, claro, ejerces una vocación y das lo mejor, te encanta, pero ahora Dios también ha puesto una carga y es el llamado al ministerio. Y tú dices, ¿y qué hago con esto otro? ¿Para qué ocupé tiempo en prepararme en esto otro? Bueno, puede que las competencias vocacionales, sí, son recursos que Dios soberanamente te ha entregado para que cumplas la misión. Hay lugares en donde solo podremos entrar como iglesia para cumplir la misión a través del oficio, a través de la profesión, ¿no?, que hayamos adquirido. Y ahí podemos entender también de cómo muchas veces Dios soberanamente va permitiendo y nos va preparando. Y nos va preparando. Amén. La escuela formativa para el ministerio no solo es el aula del seminario, no solo nos prepara para el ministerio el Señor allí en el seminario, tu vida de iglesia, tu entrega y compromiso, el servicio, las circunstancias de la vida por las que pasas, los recursos y las capacitaciones que el Señor te va entregando. Todo eso es parte de la escuela en la cual el Señor nos introduce
cuando Él ha puesto su mirada en nosotros para llamarnos al ministerio. Por último, y aquí con esto termino, ¿qué hacer si Dios me está llamando? ¿Qué hacer si Dios me está llamando? Lo primero, y volvemos aquí al texto inicial de Hechos 9, y tomándonos de la experiencia del apóstol, dedícate a estar con Dios. Dedica tiempo para estar con Dios. Hay cuestiones que solo se revelan en la presencia de Dios. Hay preguntas que solo encontraremos respuestas en la presencia del Señor. Y mañana, cuando estés en el ministerio, esto es lo que te sostendrá. Esto es lo que traerá convicción, la certeza de que el Señor es quien te está llamando. Yo destaco ahí la oración, pero es eso. Fíjate cómo se describen los hechos de la experiencia del apóstol. Dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué habrá hecho durante esos 3 días? Pablo estaba totalmente impactado y transformado por ese encuentro que ha tenido con Cristo. Y Pablo ya no es el mismo. Dios se le ha revelado a su vida. Esos 3 días, para mí, creo que fueron 3 días intensos de comunión con Dios. Un ayuno forzado. Cuando Pablo luego escribe a los Gálatas, él habla también de un tiempo, ¿no? De que él no subió hasta Jerusalén después de pasado 3 años, y por ahí hay un viaje que él hace a Arabia. Hay detalles que desconocemos, pero claramente aquí hubo un tiempo importante con Dios. Marcos 3, 13, 14 y los demás pasajes paralelos en los demás evangelios, cuando el Señor llama a los 12, dice, y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12. Primero, para que estén con Él. Segundo, para enviarlos a predicar. Y tercero, para sanar a los enfermos. Y aquí hay un orden, claro. Lo primero a lo que el Señor nos llama es a estar con Él, porque es allí en donde Dios se muestra, es allí donde Dios se revela a nuestra vida. Así es que, querido, Dios te está llamando. ¿Lo tienes claro? ¿Dudas? Vuélcate con todo a buscar a Dios. Segundo, déjate acompañar y guiar. Sé humilde. Busca el consejo. Busca la ayuda, busca la mentoría. Eso también es clave. Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie. Hay cuestiones que nosotros no sabemos. Hay otros que ya han pasado por lo que yo estoy pasando. Su vida, su testimonio. Dios a través de ellos también puede bendecir nuestra vida. Este camino se hace en compañía de otros. Así es, déjate acompañar y guiar. Y por último, capacítate. Capacítate. Si el Señor te está llamando al ministerio, capacítate. Necesitamos estar preparados. Lo primero es lo de arriba, ¿no? Lo tercero acá, capacítate, levántate la orden y la instrucción que recibe Pablo, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Que Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Y oramos al Señor. Si el Señor te está llamando, nada detendrá lo que el Señor ya se ha propuesto contigo.
Y si tú ya tienes claro ese llamamiento, entonces no te resistas. No hay nada más glorioso, no hay nada más maravilloso que servir al Señor. Que servir al Señor. Si el Señor me volviera a llamar, si volvieran los años atrás y me volviera a llamar nuevamente, no fue fácil, fue difícil, pero le volvería a decir, sí, Señor, aquí estoy. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, y el Señor ha puesto tu mirada en ti, te ha llamado, te ha escogido para llevar su nombre. Padre, gracias te damos por este tiempo y por tu palabra. Señor, yo solo quiero pedir por aquellos que han participado con toda su mente y corazón a esta palabra que se ha compartido. Tú conoces sus vidas y sus corazones, Señor. Lo que tú hayas dispuesto para ellos, el plan que tú tengas, el llamado que tú estás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Solo nos quedamos en tu presencia para que tu Espíritu Santo siga guiando, siga dirigiendo y llegue el momento en que todo se aclare, todo se confirme y las puertas se abran para que tus hijos y tus hijas cumplan con ese ministerio, Señor, que ha sido encomendado por ti en sus manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.